lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Tiempo seco en Bogotá, incendios controlados en casi todo el país. Ya les voy a contar. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas. Y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera, que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder en el año 2022. Por presuntos ingresos irregulares de esa campaña, dice el presidente Petro, el fiscal termina investigándolo a él por los laditos. El fiscal que efectivamente ha hecho investigación y allanamientos, entre otras cosas, a FECODE. Eso sí, por supuesto, con orden judicial. FECODE que le entregó a la campaña Petro indirectamente 500 millones de pesos, a pesar de que hay una prohibición legal para que personas jurídicas aporten plata a campañas. Ese es el último pretexto. El presidente Petro dice que en la fiscalía hay roscas, amplía la pelea y dice que no están investigando a mafiosos, que el fiscal lo está investigando a él, que no es su competencia. Tiene razón, el presidente solamente puede ser investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero el presidente va más allá y dice que el fiscal está encubriendo y que está incurriendo en el delito de sedición. Y lo voy a citar entre comillas, al presidente Petro dice, en su desespero va a coger presos y a coger presos a funcionarios de su gobierno y abrir procesos a su gobierno. Responde de inmediato el fiscal diciendo que es una amenaza a él, a la fiscalía y a toda la rama judicial. Un muy agro enfrentamiento. El nuevo presidente de la Corte, que es el magistrado Gerson Chaverra, dice que no se compromete con una fecha para elegir la terna, pero da garantías de que la Corte, por supuesto, elegirá en propiedad. El temor del gobierno es que quede encargada durante un periodo largo la actual vicefiscal, la vicefiscal Mancera. Bienvenidos, ya les voy a hablar de este choque, un durísimo, un agrio, un feo, desapacible choque institucional. La otra pelea del día es con el gobierno de la Argentina. El suspendido canciller Álvaro Leiva, que ya no puede ejercer como ministro de Exteriores, dice a través de redes sociales que en nombre del gobierno colombiano presenta la más enérgica protesta por unas declaraciones del presidente Milei. En una entrevista con Ángela Patricia Yaniot, dijo que el presidente Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta crisis origina que el gobierno colombiano llama a consultas al embajador colombiano, que es Camilo Romero, un hombre muy del corazón del petrismo. A propósito, lo llama a consultas, llega a Bogotá con un futuro incierto, lleno de incertidumbre alrededor de las relaciones entre los dos países, unas relaciones usualmente muy activas. Milei viene a la derecha y el presidente Petro muy a la izquierda. Una relación totalmente comprometida. A propósito de Leiva, el canciller reaparece en su cuenta en Twitter para agradecer el respaldo del presidente. Después de que la Procuraduría lo suspendiese por 3 meses, dice el canciller o ex canciller Leiva que estaba luchando contra carteles y corrupción y que seguirá del lado del presidente. Lo que no dice es que si estaba luchando contra la corrupción, le volvió a dar el mismo contrato cuestionado a la firma Thomas Gregg & Sons. Al fin no se sabe en qué anda el canciller. Hablando del presidente Petro, canceló su visita, la que tenía programada a la Antártida, que iba a ser el pretexto para pasar por Chile e intentar conseguir nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos para Barranquilla. Dice la Casa de Nariño que el viaje se canceló para que el presidente pudiese atender asuntos prioritarios en Colombia. Seguramente la atención del fenómeno del Niño, porque este fin de semana ya se publicó el decreto del desastre natural para Colombia, que tendrá vigencia durante 1 año y que le permite al gobierno tomar decisiones con fuerza de ley, el estado de excepción que tendrá vigencia durante 1 año.
Queda en veremos pues el viaje a Chile, cada vez más improbable, porque había dicho el presidente de Panam Sports que él otorgó y le quitó a Colombia los Juegos Panamericanos, que no iba a recibir al presidente Petro porque este no es un asunto de gobiernos. A propósito, Lucho Díaz desde Liverpool envía un mensaje en sus redes sociales pidiendo a Panam que le regresen los Panamericanos a Barranquilla. Ya les hablaré también de la ola de calor, de los incendios sobre los cuales hay noticias agridulces. Ya se firmó, les decía, el decreto de desastre natural para todo el país. Esta mañana quedan 17 incendios activos. Por fortuna, incendios menos graves, no en parques naturales, no en páramos. Ha sido controlado el de el páramo de Las Hermosas, el de Berlín en Santander, 2 páramos fuentes de recursos hídricos en diferentes regiones del país. También está controlado esta mañana el incendio de los cerros orientales de Bogotá. Y están controlados casi todos los grandes de la semana pasada, salvo 17 puntos, focos que todavía persisten en Bichada, en Putumayo, donde amaneció lloviendo. El de Nemocón también, por fortuna, allí en Cundinamarca, llovió en las últimas horas. Sin incendios en Bogotá está mejorando también la calidad del aire, por eso los colegios deben volver a clases presenciales esta mañana. Si usted tiene dudas, lo más probable es que sus niños tengan que ir a clase presencial. Esta semana la Secretaría de Movilidad evaluará si el pico y placa los sábados continúa. En contraste a los incendios, este fin de semana se presentaron emergencias en Antioquia por fuertes lluvias. En La Estrella algunas casas terminaron destechadas y por lo menos 7 de postes colapsaron. Les voy a contar también la historia de la apasionante historia del Galeón San José. El Ministerio de Cultura anuncia que en un mes la Armada comienza la exploración y extracción de esas piezas del galeón, eso sí con veeduría internacional, que lo habían intentado los gobiernos anteriores, habían hecho la planeación de una manera diferente. Dice el gobierno nacional que esta vez sí. El gobierno tiene como objetivo garantizar que las piezas se conserven después de que las saquen del fondo del mar y que se ponga fin a esta novela que comenzó hace más de 300 años. Van a sacar los cañones de bronce, las monedas, los lingotes, las espadas y por supuesto las vajillas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les hablaré del paro esta mañana que hay en Francia, una protesta de agricultores que tiene paralizada ya Francia, y les hablaré del asesinato de 3 soldados norteamericanos aparentemente en Jordania, asesinados por milicias proiraníes, aunque esta mañana Irán lo niega, anuncia represalias el gobierno Biden desde Washington. 6 de la mañana, 7 minutos, bienvenidos. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Sigue el enfrentamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal Francisco Barbosa. El mandatario lo acusó de sedición, de investigarlo sin competencia y de burlar la Constitución. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. A su regreso a Bogotá desde los Estados Unidos, el fiscal Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro. Lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación es adelantar sus competencias y sus funciones conforme a la Constitución y la ley. Me parece que es una amenaza contra mí, contra la rama judicial del Poder Público, contra la Fiscalía General de la Nación, y lo que hace el presidente de la República es de nuevo crear una cortina de humo producto de la cantidad de problemas que tiene. Es una persona que perdió la gobernabilidad del país. El presidente también criticó el allanamiento adelantado por la Corte y la Fiscalía a las oficinas de FECODE la semana pasada. Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE, que fue allanado en el día de hoy. En medio del enfrentamiento entre el presidente y el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia aún no da una fecha para la elección de la fiscal general. El magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema. Sería yo absolutamente irresponsable comprometerme con una fecha porque ustedes saben que estamos sujetos a una deliberación en el marco de nuestra sala plena. El presidente Gustavo Petro insiste en su plan para ganar las elecciones del 2026 sin buscar una reelección. Este es el camino. No, ojo con eso de reelección porque le dan patatús a más de uno. La reelección era para ellos.
El de la vieja está liquidado, estamos en una etapa que llaman los bomberos si es guarda de cenizas y es vigilar las cenizas para que no haya ningún punto que se reactive. En el caso del cable está controlado, tenemos algunos puntos calientes todavía que requieren intervención adicional, pero no hay riesgo de que se expandan más allá de esos puntos calientes, los estamos vigilando. Después de casi una semana pudieron ser controlados los incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá. Más de 2 hectáreas fueron afectadas y según el alcalde estas fueron las causas. Bueno, en el caso de la quebrada La Vieja, ya el informe de investigación del Cuerpo de Bomberos indica que fue una fogata el origen. En el caso del cable, la investigación indica que el origen fue una botella que por el sol prendió básicamente la cícula de pino que está en el suelo y eso llevó a que se generara el incendio. El páramo de Berlín hace parte del complejo de páramo Santurbán-Berlín. Son aproximadamente 142.000 hectáreas entre Santander y norte de Santander. El reporte de las autoridades son más de 1.000 hectáreas a las que se conocen oficialmente arrasó el fuego. Ahora, dicen las autoridades, comienza un plan de recuperación. Doctora Yolanda González, directora de investigación del fenómeno del Niño. Debemos ser realistas. La vegetación está siendo impactada mucho más que antes. Si nos vamos a confiar en que ella misma se va a recuperar, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad está en la protección, en la conservación, el cuidado de ella. Por supuesto que medidas como la restauración, que son procesos muy lentos, podrían ayudar, pero no podemos dejarle la responsabilidad a la naturaleza de su conservación o de su cuidado de su recuperación. Las temperaturas récord que anunció el IDEAM, como los 40 grados centígrados en Jerusalén, Cundinamarca, muestran un precedente de lo que viene para los próximos meses. Gisliana Echeverry, directora de IDEAM. Hemos estado anunciando que el mes de febrero es un mes donde gran parte del territorio nacional puede presentar aumentos de temperatura más incluso de las que podemos tener hoy en enero, y ya para el mes de marzo, donde gran parte del país empieza a transitar hacia una temporada de más lluvias, y aunque siga el fenómeno del Niño de fondo, esperamos que ya se empiece a disminuir esa intensidad de sequía. Y pese a no tener fecha y no estar programado, el presidente Gustavo Petro canceló su viaje a Antártida y a Chile, en donde hablaría de cómo recuperar los Juegos Nacionales para Barranquilla y visitaría al buque ACR Simón Bolívar, que está en esta zona del mundo. Voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida, y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo. Hombres en colaboración con militares de Tolemaida hacían parte de una red de tráfico de armas usadas para venderlas a bandas delincuenciales de Bogotá y disidencias de las FARC en Tolima y Huila. Carlos Izquierdo, director contra las organizaciones criminales de la Fiscalía. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a estas 2 personas los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en centro carcelario. Durante la última jornada del gobierno con el pueblo en Quibdó, Chocó, el presidente Petro volvió a hablar de reelección y hasta hizo una advertencia. Ojo con eso de reelección, porque le dan patatús a más de uno. La reelección era para ellos, para nosotros no es. El camino de la emancipación, yo propongo, en este breve lapso de tiempo que es este gobierno elegido, ¿cómo se realiza el cambio? Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Estas fueron las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente Gustavo Petro, que han generado rechazo entre la política colombiana e incluso internacional. Aunque el mandatario no se pronunció directamente y con nombres propios, desde Chocó lanzó un duro mensaje a quienes critican a los comunistas. No se trata, porque nos atacan, de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Estados Unidos asegura que elegirá el momento y el lugar para responder a un ataque de Jordania que cobró la vida de 3 militares estadounidenses. Washington atribuye el hecho a milicias respaldadas por Irán. En las últimas horas, el presidente Joe Biden, desde un evento de campaña en Carolina del Sur, lamentó la muerte de sus soldados y prometió que habrá respuesta. Advirtió Biden, decía que quiero señalar que tuvimos una noche difícil en el Medio Oriente, perdimos a 3 valientes soldados en un ataque a una de nuestras bases y pido un momento de silencio por nuestros 3 soldados caídos.
y responderemos. El gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones hacia Venezuela tras lo que ellos califican como la profundamente preocupante decisión del Tribunal Supremo de Justicia acá en Venezuela de ratificar la inhabilitación a María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición. Y es que para el gobierno norteamericano la decisión judicial va en contra de los compromisos asumidos por los representantes del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo de Barbados, donde se fijó la hoja de ruta para los comicios presidenciales de este año y que contempla que todos los partidos políticos eligieran al candidato de su preferencia. En Francia, 15.000 policías tienen la misión de evitar el bloqueo de París durante las protestas anunciadas por los agricultores. Naciones Unidas atraviesa su peor crisis desde el inicio de la guerra en Gaza tras la acusación de Israel de que funcionarios de su agencia clave para la atención de los refugiados en la franja participaron en la masacre llevada a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre. La acusación es que 12 funcionarios participaron en secuestros, repartición de municiones e incluso en una de las masacres. Aunque Naciones Unidas ordenó su despido inmediato, ya son 10 países los que retiraron el financiamiento y la ayuda humanitaria para Gaza se está esfumando. Y allí entró Harold Rivera, generoso, descargó para Valencia, cambió de perfil y con la zurda la manda a guardar, lejos del alcance del arquero Castillo, llegó el cuarto del América y Ardel Pascual se convierte en una caldera. En el estreno de César Farías como técnico del América, el conjunto escarlata goleó 4-1 a Nacional en Cali. En otros resultados destacados de la segunda fecha de la Liga, Millonarios empató a 0 con el Bucaramanga, Junior empató 2-2 con el Chicó y Santa Fe le ganó 3-1 a Envigado y el Medellín le ganó 1-0 a Pereira. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Es un gusto comenzar con una buena noticia. 6:18 minutos. Está lloviendo esta mañana en Putumayo. Llovió en Nemocón, en donde ha habido incendios. Está controlado el incendio en el Páramo de las Hermosas, que queda entre el Valle y Tolima. Está controlado el incendio en el Gran Parque del Tuparro, en Bichada. Está controlado el incendio en el Páramo de Berlín, en Santander. Todavía hay incendios, por supuesto, pero son relativamente menores esta mañana, ya les voy a contar. Y está controlado también el incendio en el Cerro del Cable, de los dos grandes de Bogotá, en las montañas orientales. El del Cable también está controlado, reporta la alcaldía. 6:18 minutos, Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. Después de una semana de lucha sin cesar contra las llamas por parte de las autoridades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo en horas de la noche que el incendio en Quebrada Vieja ha sido completamente liquidado y en cuanto al incendio en el Cerro del Cable, informó que la emergencia ya fue controlada y actualmente la situación ha pasado a la fase de monitoreo de puntos calientes. Galán destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y el sector privado para poder hacer frente a este tipo de eventos. El incendio de la Quebrada la Vieja está liquidado, en proceso de guarda de cenizas, hacen recorridos unos equipos especializados para vigilar las cenizas básicamente y que no haya nuevos puntos calientes o eventualmente focos de incendio. En el caso del Cerro del Cable, avanzamos, en total tuvimos 144 descargas. Hoy estuvieron operando 7 helicópteros, que el incendio del cable
está controlado, ya está controlado este incendio. Ahora bien, no significa que no tenga puntos calientes aún, tiene puntos calientes, inclusive algunos focos tal vez en algunos puntos también, que son especies de islas que hay en zonas que o bien ya quemaron, ya fueron quemadas, o bien eventualmente tienen ronda hídrica y tienen agua, pero no se han prendido. Entonces se pueden prender, pero no generan riesgo de que se expanda el incendio. Entonces por eso la conclusión que tenemos ya es que ese incendio está controlado. Vamos a seguir avanzando en la noche en esfuerzos que se iniciaron ya de liquidación del incendio y obviamente de control de esos puntos calientes y de esos focos, y ese esfuerzo continuará el día de mañana nuevamente con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Policía. El mandatario distrital confirmó también que ambos incendios fueron provocados por acciones humanas. En el caso de la Quebrada La Vieja, el origen fue una fogata, mientras que por el Cerro El Cable se identificó que fue una botella de vidrio la que generó la transferencia de calor por refacción, o sea, funcionó como una lupa, desencadenando el fuego. En primera instancia, sobre el caso de la Quebrada La Vieja, yo ya les había comentado que el origen era una fogata y quiero leerles textualmente lo que dice el informe sobre el origen de este incendio. Dice: ignición de material sólido combustible, residuos vegetales, debido a la transferencia de calor generada por llama abierta de una fogata, propagándose a cobertura vegetal. Entonces, ese fue el origen de la Quebrada La Vieja. En el caso del Cerro del Cable, y esto es la novedad hoy, y quiero leerles precisamente, dice: ignición de material sólido vegetal, acícula de pino, debido a la transferencia de calor generado por refracción de la luz solar en una botella de vidrio y propagándose a cobertura vegetal. Básicamente entonces el origen y la causa del incendio del Cerro del Cable es una botella de vidrio y el impacto que tuvo el sol en esa botella. Ahí se originó, no podemos saber cuándo llegó esa botella a ese punto, puede haber sido hace días, semanas, meses o más tiempo, pero sí es un hecho que la botella fue la que generó, según este informe. El otro incendio que no se había podido controlar en el centro del país es el que se presentaba en Nemocón. Allí también, gracias al trabajo de las autoridades y a las lluvias que cayeron este fin de semana, las llamas ya pudieron ser controladas. Quien confirma es Cristian Carrillo, alcalde de Nemocón. Estamos en este momento presenciando uno de los momentos más felices de estos últimos 5 difíciles días. Gracias a Dios, está lloviendo y eso va a ser demasiado útil para superar este difícil momento. A todos los medios de comunicación, a todos los que han hecho todo esto posible, de corazón, mil gracias. Nemocón los lleva en su corazón. Dios los bendiga. Pues por culpa de todas estas emergencias, el gobierno firmó el decreto que declara la situación de desastre nacional a causa del fenómeno del Niño. El documento, firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, cita que la situación de desastre tiene una vigencia por 1 año, pero se podría prorrogar por un periodo igual dependiendo del concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Mientras tanto, este fin de semana el presidente Gustavo Petro lideró una serie de iniciativas para proteger los recursos naturales de dichas conflagraciones, ya que la mayoría habrían sido causadas, como lo decíamos, por manos criminales. Durante un encuentro en un puesto de mando unificado, el mandatario anunció una charla con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al referirse a la situación de la Amazonía, considerada como el pulmón del mundo y que ambos países comparten. El presidente Gustavo Petro le propuso a su homólogo brasilero la creación de un puesto de mando unificado para hacer frente a estas emergencias. Así que ya la Cancillería ha hecho aplicar los protocolos internacionales en Naciones Unidas y en otros países para que estemos todos listos para atender lo que podría ser una emergencia planetaria, la selva amazónica. Mañana hablaremos con el presidente Lula de Brasil, mañana o pasado, vamos a activar el componente amazónico, los países que tienen soberanía sobre el Amazonas, para constituir, ojalá, con la ayuda de todos, un PMU, un puesto unificado de mando a nivel amazónico que hoy se considera puede ser el punto de mayor peligrosidad, no solo para Colombia, sino para América Latina y sobre todo para la humanidad.
De acuerdo al último reporte de la Unidad de Gestión del Riesgo, al menos 23 incendios forestales fueron liquidados en las últimas 24 horas, mientras que las autoridades continúan trabajando para sofocar las llamas que aún siguen generando afectaciones en otras regiones del país. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. Estamos terminando este mes de enero, el más caliente de los últimos 30 años. Y no le hablo, Felipe, del enfrentamiento entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, que está calientísimo. Ese va a ser también la manera como termina, de hoy en 15 días termina el periodo del fiscal Barbosa, cómo termina la gestión. Yo nunca había visto, Felipe, que se dijeran tantas cosas feas, agrias, desapacibles, el fiscal contra el presidente y el presidente contra el fiscal. Un choque institucional parece poquito para describir esta pelea entre uno y otro, Felipe. Pero yo no entiendo de dónde saca el presidente de la República que el fiscal lo quiere meter preso a él, que el fiscal quiere meter preso a la gente del gobierno, que el fiscal no mete preso a nadie, el fiscal no dicta órdenes de captura, el fiscal hace investigaciones, o la fiscalía, pues, y acusa ante un juez, ¿no? Entonces es el presidente ahí aprovechando el escenario que tenía ahí en el Chocó para confundir, para generar confusión innecesaria por lo demás. Felipe, el presidente ante los chocuanos, cerrando la gira por el Pacífico, dice, no me quieren meter preso a mí, los quieren meter presos a ustedes. Y obviamente ese discurso pues Néstor, le mete otro ingrediente político a la pelea. Eso está ligado al avance de las investigaciones en los últimos días por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022 y de los avances que ha tenido tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral y el hallazgo, y esto es tal vez lo más importante, de un supuesto aporte de 500 millones de pesos que hizo FECODE a la campaña del presidente Petro. Eso está prohibido, ellos lo niegan, ellos dicen que al final no le recibieron esa plata, pero con esa prueba, si se llega a demostrar eso, obviamente la gente de la campaña del presidente Petro y el propio presidente Petro estarían en serios problemas. En la mitad, en este rompecabezas, está el nombre de quién va a ser la próxima fiscal, porque es una terna de mujeres. ¿Cuánto tiempo se va a quedar encargada la vicefiscal Marta Mancera, la Corte Suprema, que es el blanco esta mañana de toda clase de presiones? Y en esa mitad, la pelea institucional entre el presidente y el fiscal Barbosa. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. A pocos días de que termine el periodo del fiscal general Francisco Barbosa, tal parece que las tensiones con el presidente Gustavo Petro seguirán escalando. Y es que tan solo este fin de semana, el cruce de ataques entre los dos funcionarios ha sido de tal nivel que hay señalamientos de inestabilidad institucional y hasta de sedición. Durante la visita del presidente Petro con su gabinete al litoral pacífico, el primer mandatario enfiló sus críticas al fiscal, al que señaló de estar buscando investigarlo y que para ello está persiguiendo a varios de sus más cercanos colaboradores. Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen. Lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Te lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición. El primer mandatario fue más allá en los calificativos al fiscal y hasta señaló que detrás de todo hay una alianza histórica con la mafia, algo que él sostiene no se ha investigado. Porque algunos periodistas han descubierto que en la fiscalía hay roscas en más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan. La respuesta del fiscal Barbosa en diálogo con Blue Radio es que las declaraciones del presidente son una amenaza directa contra él y contra la rama judicial, que las declaraciones son irresponsables y desafortunadas, desdicen el rol de Petro como presidente de la República y de su respeto a la institucionalidad colombiana. Sin embargo, esta discusión entre Barbosa y Petro era justificada por el jefe del ente acusador hace algunos días en el Foro Colombia 2024 convocado por la revista Semana. Tampoco uno está acostumbrado ni iba a estar acostumbrado a enfrentar embates desde el Ejecutivo, cuando nosotros estábamos simple y llanamente haciendo nuestra tarea territorial. Pero sobre eso no había dudas ni había ninguna discusión. Nosotros teníamos
que defender la institucionalidad del país. Pero estas declaraciones no son las únicas que han ocasionado tensión, y es que durante una visita del fiscal Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera a los Estados Unidos el viernes pasado, este aseguró que el gobierno de Joe Biden había dado su visto bueno para que Mancera se quedara como fiscal encargada mientras la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elegía a su sucesor. Están muy tranquilos, quedan en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia se tome un tiempo adicional. Yo repito, nosotros no estamos buscando que la Corte Suprema de Justicia no tome una decisión. Para nosotros como equipo, como fiscal y vicefiscal, lo más importante es que se respete la autonomía, la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso desató la molestia del presidente, que señaló que mientras están mendigando en Washington, los dos funcionarios de la Fiscalía no están investigando actos de corrupción como el robo del acueducto de Ismina Chocó. Y es que tal parece que las tensiones entre la Casa de Nariño y el búnker seguirán por mucho tiempo. Incluso ya ha terminado el periodo de Francisco Barbosa, puesto que la Corte Suprema aún no ha podido escoger entre las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Campo y Amelia Pérez, algo que para los cercanos del gobierno consideran como una estrategia para dejar por varios meses a la vicefiscal Mancera como fiscal encargada y afectar el gobierno del presidente Petro. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. La inevitable agudización de este choque entre el presidente Gustavo Petro y el saliente fiscal general Francisco Barbosa tiene como telón de fondo, como lo hemos escuchado, el proceso que se adelanta en la Fiscalía contra Nicolás Petro por delitos que podrían tener relación con la financiación de la campaña presidencial de su padre en el 2022. Si miramos el trasfondo, hoy, de las recientes declaraciones del presidente contra la cúpula de la Fiscalía, coinciden con la posibilidad que cada vez está más cerca de que la Corte Suprema se demore en la elección de la próxima fiscal general de la Nación y quede como fiscal general encargada la actual vicefiscal Marta Mancera a partir del próximo 14 de febrero, una vez termine su periodo Francisco Barbosa. A propósito de la Corte, hoy no va a escuchar, ni en los próximos días va a volver a escuchar a las integrantes de la terna. Ya las escuchó el año pasado y solamente se volverá a reunir el próximo 8 de febrero para seguir votando para saber si alguien consigue los 16 votos requeridos. Aunque el presidente Petro ha dicho en público que su preocupación ante la posible llegada de Mancera como fiscal encargada tiene que ver con algunas denuncias que se han hecho en su contra por presunto favorecimiento a personas vinculadas con el narcotráfico en el Valle del Cauca, la causa real de esa animadversión tiene que ver con la investigación penal que ya va en etapa de juicio contra su hijo Nicolás por enriquecimiento ilícito y por lavado de activos, que el jefe del Estado atribuye a la segunda al mando de la Fiscalía. Más allá del caso Nicolás Petro, lo que en realidad tiene inquieto al presidente es el avance de las investigaciones sobre presunto ingreso irregular de dineros a la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2022, en particular en lo relacionado con la posibilidad de la entrada de 500 millones de pesos de FECODE que no habrían sido reportados de manera adecuada y que llevarían a que la Fiscalía esté a punto de tomar decisiones contra Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña y hoy es ni más ni menos que el presidente de Ecopetrol. En este, como en todos los casos, es fundamental que haya respeto a la separación de poderes, que los líderes de las diferentes ramas del poder público trabajen de manera armónica como lo ordena la Constitución. Y en el caso particular de la investigación que hoy genera inquietud en la Casa de Nariño, confiar en la institucionalidad que maneja la rama judicial, que le contará al país lo que realmente sucedió. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos, entró en vigencia el decreto mediante el cual se declara la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. Decreto 0037 de 2024, sancionado el sábado pasado 27 de enero, con vigencia durante un año, prorrogable para un periodo igual, previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, al que le cae por lo demás el guante de elaborar un plan específico para el manejo de los desastres, diseñar estrategias de respuesta, rehabilitación
recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas, en tanto que el gobierno durante estos 12 meses va a poder tomar medidas de excepción, mover partidas presupuestales para atender situaciones de desastre y atender la crisis con medidas especiales de contratación contempladas en la Ley 1523 para situaciones de desastre y calamidad pública, como por ejemplo la ola de incendios que azotó al país en estos días, los 17 que todavía están activos, la alerta sobre 90% de los municipios, según el IDEAM, y un fenómeno del Niño cuyas altas temperaturas irán hasta el mes de abril. Segundo decreto de desastre nacional que toma y que expide el presidente Petro, primero de los cuales sacó en noviembre de 2022 para enfrentar las emergencias por las lluvias del fenómeno de la Niña, solo que ahora es por el Niño, es decir, el fenómeno exactamente opuesto que se caracteriza por altas temperaturas, sequías e incendios. Decreto firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, en cuyas 6 páginas le da nuevas facultades al gobierno para atender esta crisis climática. Por ejemplo, y de manera muy puntual, contratar de forma más rápida y expedita, obtener préstamos de manera mucho más sencilla, ocupar inmuebles temporalmente, demoler inmuebles, derrumbar servidumbres, adquirir predios, reubicar asentamientos, refinanciar deudas, suspender juicios ejecutivos y hasta expropiar por vía administrativa inmuebles que se requieran para atender las emergencias. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:35 de la mañana. Está en veremos el cese al fuego bilateral con el ELN. Hoy es el último día de vigencia de la tregua que está cursando y no hay asomo de una decisión de prórroga, aunque se esperaba que fuera un tema de trámite. Terminó no siéndolo, no se han podido poner de acuerdo y a 7 días del inicio del 6º ciclo de diálogos y conversaciones hay profundas diferencias entre esta guerrilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder llegar a un acuerdo de prórroga de la tregua bilateral. El punto del gobierno es si liberan a los secuestrados antes del 30 de enero y si hay un compromiso frente a la renuncia del secuestro. El ELN sigue insistiendo, por supuesto, en la financiación para llegar a algún punto frente a estos dos temas. El ambiente es tenso en la mesa y volvió a quedar en evidencia con la salida en falso del alto comisionado para la paz, Oti Patiño, que dijo apresuradamente desde el Pacífico que ya había un acuerdo por 6 meses. La semana pasada, la delegación de ese grupo terrorista lo desmintió 2 veces y la tercera desmentida vino de esa guerrilla, pero por parte de Antonio García, que es el comandante del ELN, que muy a su estilo le preguntó de dónde sacarán esos inventos y le confirmó que son puros cuentos. El ELN quiere una evaluación profunda, sin afanes. Mientras tanto, le siguen colgando arandelas a las peticiones porque también quieren que le nombren otros 5 gestores de paz. Esa es la última exigencia al gobierno, que está decidiendo hasta dónde va a llegar con el ELN. De esa evaluación profunda fue de lo que hablaron este fin de semana con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que viajó a Cuba intentando calmar los ánimos a horas de que se acabe la tregua, que si llega a extenderse sería histórica porque sería la más larga alcanzada en la historia de los acuerdos con grupos ilegales, sobre la que ya había pactado el gobierno del presidente Santos, que fue de 100 días. El telón de fondo siguen siendo los combates del ELN con la disidencia de las FARC, que tienen esta mañana bajo fuego cruzado a indígenas en el departamento del Cauca, o las amenazas con panfletos y con grafitis en el departamento del Cesar, producto también de la guerra de la toma que quiere hacer la guerrilla del ELN. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Era 4 de diciembre del 2015 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos le dio una noticia al mundo. Encontramos el galeón San José, fue el anuncio. Y 8 años después, el gobierno Petro quiere ahora sacar el tesoro. La viceministra de Cultura, Adriana Molano, confirmó que en febrero comenzará una exploración de la Armada al galeón para poder desenterrar los secretos de ese naufragio legendario. Según el ministerio, la exploración busca terminar de saber qué hay a 600 metros de profundidad, conocer el estado de las piezas del galeón en el fondo del mar y, lo más importante, qué afectaciones tendría sacarlas a la superficie, que no es menor, porque como esas piezas llevan tantos años a 600 metros de profundidad, al sacarlas, al estar a nivel del mar,
podrían cambiar o tener afectaciones. Lo que van a sacar son los restos de esa embarcación con los cañones de bronce, lingotes de oro, espadas y vajillas, entre otros objetos de valor que expertos en la historia nos dicen podrían valer 17 mil millones de dólares, y de ahí la importancia histórica, cultural y económica de una expedición que va a empezar con un foro, una conversación de arqueólogos que están en contra y a favor, sumando además expertos internacionales. Luego vendrá la fase de entrenamiento en laboratorios de la Armada y en abril, mayo y junio sabremos finalmente si son exitosos los cruceros para la exploración y para sacar las piezas del galeón. Lo cierto es que ese galeón, hundido en las profundidades del mar hace más de 300 años, continúa siendo el objeto de disputas, demandas en tribunales, discusiones académicas y también discusiones políticas. Las coordenadas siguen siendo un secreto de Estado y la futura utilización por dificultades legales y los costos de sacar de allí del mar esos tesoros todavía están en veremos. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con... 6:41 minutos, día de sol, día seco en todo el país. Pronostica el IDEAM a esta hora en Bogotá, 14 grados la temperatura. Y mire el sol, Felipe, ya un poquito más clara Bogotá, menos gris que los días anteriores, ¿no? Sí, menos gris, mucho menos contaminada, ¿no? Pero igual siguen los helicópteros trabajando. No, de acuerdo, sigue oliendo a humo, sigue siendo una ciudad gris, está en Bogotá. Lo que pasa es que hoy un poquito más despejada. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos nuestra jornada confiando y creyendo que todo va a estar bien. Ha sido difícil todo este tema de los incendios forestales. ¿Sabes por qué, Néstor? Porque uno se queda cuando me dicen que 1.000 hectáreas. Yo ya he perdido la cuenta. ¿Sabes? Que no he entendido muy bien en mi cabeza todo lo que se ha quemado, porque hoy de 8.000, 400.000, eso es demasiado. O sea, yo que con 1 hectárea quedo boquiabierto, es mucho, y creo que las consecuencias de eso las vamos a ver en el futuro. En Bogotá, en los cerros orientales, llegamos ya a 14 hectáreas, que es mucho en esos cerros tutelares en Bogotá. Y efectivamente, por todo el país son miles de hectáreas dañadas, el daño todavía motivo de evaluación. Tema de esta mañana, padre. Yo quiero hablar de héroes. A veces a uno le hablan de héroes y uno piensa en Superman, que tiene poderes porque es de otro planeta, o piensa en Batman, que tiene full billete, y como tiene full billete puede hacer cosas que los demás no pueden hacer. Pero ¿sabe que me ha impactado lo de los bomberos? ¿Usted ha visto cómo se echan la bendición? En los videos que han puesto se echan la bendición y salen a apagar incendios. Y no sé, creo que cuando yo era niño, ser bombero era una cosa maravillosa. ¿Se acuerda de la canción de Cabral de Quiero ser bombero? No me acuerdo cuál es. Bombero, yo quiero ser bombero. Algo así. ¿Y usted quería ser bombero? Sí, era lo que antes los niños queríamos ser, bomberos, policías, es decir, de alguna manera tener una misión de salvar al otro. Eso lo hemos perdido. Entonces yo creo que ver a los bomberos hacer esto nos recuerda que son gente muy importante para nuestra sociedad, que ese es un oficio para nuestra sociedad y que debiéramos rescatar eso. Es que antes los muchachos querían
hacer algo en favor del otro. Ahora no, ahora lo que quieren es ser TikToker. ¿Tú qué quieres ser TikToker? 6:43 minutos, ya viene el padre Linero hablando de superhéroes. Es eso, ¿no? Sí, tal cual. Superhéroes. 6:43 y ya vienen los deportes con Ricardo Rego hablando del triunfo inmenso del América de Cali. Nuestras condolencias, mis condolencias para la gente de Nacional. Ricardo, Ospina puede pasar la cuenta de cobro. Es normal, es normal. ¿Usted no ha visto la sonrisa? En un equipo como el América es natural un triunfo como nuestros hinchas. Néstor, feliz mañana para todos. 4-1 le clavó América Nacional. Jugó muy bien el América. Fue un muy buen arranque de César Farías. Mire lo que es la vida, cómo nos cambia la vida. La luna de miel, la amargura duró poco. Adiós a Lucas y hay un nuevo amor. Se llama César Farías, el técnico venezolano al frente del América. Les vamos a contar cómo fue el desarrollo de esta fecha 2. Millos no ganó, sumó también Junior. Santa Fe muy bien, con un Rodallega encendido. En fin, una jornada intensa en el fútbol colombiano. Millonarios empató anoche en Bucaramanga, ¿no? 0-0, un partido muy cerrado en la ciudad bonita. Y bueno, la ruta del conjunto de Gamero, que además está plagado de lesiones y de bajas, es un hospital el conjunto embajador. 6:44, bueno, tampoco. No, sí, claro, hay 10 jugadores ausentes. Sí, pero tampoco, es un hospital. Pues. Sí, caramba, usted no tener a McAllister, no tener a Pereira, no tener a Cataño, no tener a Giordana, es decir, hizo milagros, comillas. Este Gamero sigue sorprendiéndonos con sus planteamientos. 6:45 minutos antes de los deportes, padre, esta mañana el Papa Francisco vuelve a hablar de la polémica bendición a parejas homosexuales. Ay, Dios. Dice el Papa que quieren incluir, no dividir. Cuando está haciendo tantas aclaraciones es porque todavía hay algo de confusión alrededor de hasta dónde llega la Iglesia. No hay ninguna confusión, no hay ninguna confusión. Teológicamente no hay ninguna confusión. Lo que hay es una mentalidad sectaria de parte de algunos miembros de la Iglesia que creen que la bendición es solo para ellos y que se les olvida que la Iglesia tiene que comportarse como una madre. Y tiene que acoger a todos. El Papa lo que dice es, bendecimos a los homosexuales, no el homosexualismo. Básicamente es el mensaje. 6:45 en Europa, Enrique Rodríguez. Esa declaración, Néstor, se llama Fiducia Supplicans. Hemos hablado mucho de ella en las últimas fechas y la publicó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, lo que antes conocíamos como el Santo Oficio. Pues bien, el Papa en una entrevista hoy con el periódico La Estampa asegura que pese a las protestas de lo que denomina pequeños grupos ideológicos, lo que se pretende es incluir, no dividir, porque de nuevo ha dicho, el Evangelio es para santificar a todos. En palabras del Papa, cuando le preguntan por qué, él dice que responde, el Evangelio es precisamente para eso, para santificar, siempre y cuando haya buena voluntad. Recordemos que esa declaración, Fiducia Supplicans, autoriza la bendición de parejas homosexuales o divorciados vueltas a casar. Añade que hay que dar instrucciones precisas sobre la vida cristiana y vuelve a subrayar que no se bendice la unión sino a las personas. Y añade que si todos somos pecadores, ¿por qué entonces hacer una lista de los pecadores que pueden entrar en la iglesia y una lista de los pecadores que no pueden permanecer en la iglesia? Esto no es el Evangelio, añade en esa entrevista con el diario La Estampa. El Papa también además señala que quien protesta con vehemencia pertenecen a esos pequeños grupos ideológicos y que el caso de los africanos, los obispos africanos que han sido quienes le han dicho al Papa directamente que esa decisión sería mal vista por sus fieles, dice que para ellos la homosexualidad es algo malo culturalmente y que no la toleran. También le preguntaron al Papa sobre el asunto de su dimisión por su estado de salud, que es un tema que de manera recurrente aparece en las noticias de la Santa Sede. Y el Papa ha dicho que no le molestan, porque dice que eso es una posibilidad para todo pontífice, que por el momento no piensa en eso, que no le inquieta y que cuando no pueda más, atentos a esto, empezaré eventualmente a pensarlo y a rezar por nosotros, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar. O suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Boombox suena a noticia, a historia, a actualidad y a mucho más. Escanea y escucha titulares deportivos, zorros y erizos, la puya, la celda. Y en el Zuletazo nos podrán escuchar a María Camila Carvajal y a mí, Felipe Zuleta. Desde tu tablet, encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita.
está. Esta es Blue Radio, la alternativa. La caída en las lluvias ha provocado en las últimas horas una sequía y se ha disminuido el nivel de los embalses en cerca de 70%. Por eso el gobierno hace esfuerzos para no subir las tarifas de energía. Se lo pregunto, señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días al país. Ministro, producto de lo que estamos pasando, la sequía, las altas temperaturas, la caída de los caudales de los ríos, de los embalses, ¿van a aumentar las tarifas de energía, ministro? No, hemos logrado, afortunadamente, gracias a unas medidas de hace meses, controlar, estabilizar los precios en la bolsa de energía. Hoy tenemos precios de 460 pesos. Recordemos que en octubre tuvimos precios sobre los 1.200 pesos kilovatio hora, así que hemos logrado estabilizar los precios. Es una muy buena noticia para el país. Ministro, ¿y esto garantiza que durante cuánto tiempo no suben tarifas, no producto de la sequía, por ejemplo? Pues este es el periodo de mayor estrés del sistema. Si logramos estabilizar en este momento es una muy buena noticia, porque ya hacia adelante, cuando vengan las lluvias, y esperamos que sea muy pronto, lograremos entonces tener mayor control sobre los precios en bolsa y superar este periodo de estrés del sistema. Y el nivel que estamos pasando, esto que usted llama estrés, ¿cuánto tiempo dura, ministro? Pues según las simulaciones y las proyecciones que tiene el IDEAM, este periodo de febrero puede ser el más duro. Tendríamos entonces una preparación para estas condiciones de 2 meses más, y pues la simulación que tenemos de los embalses y el sistema energético nacional hoy nos permiten afirmar que tenemos abastecimiento de energía para el país. Estamos aún sobre la senda simulada del peor escenario, entonces podemos garantizar seguridad energética. Sí, ministro, ha dicho usted que desde hace meses han tomado medidas para estabilizar los precios en la bolsa de energía, que han caído de 1.000 a 460 pesos el kilovatio hora. Sí, pero esos son en la bolsa de energía. Es que otra cosa son los precios al usuario final, porque habrían alertado varios gremios del sector que el ponerle ese tope y ese techo a los precios de la bolsa de energía podía aumentar en un 30% el componente de las restricciones, en donde entre otras cosas se tiene en cuenta pues la diferencia de lo que se necesita para que los generadores puedan respaldar el sistema. Ministro, así las cosas, al usuario final, ¿cómo están hoy por hoy los precios de la energía? Mira, para otras medidas, esto es en la bolsa de la generación de la energía, y la cadena de valor que finalmente se le cobra a los usuarios tiene varias componentes. En cada una de estas componentes hemos venido tomando medidas. Otra muy importante, ustedes saben, el país lo ha discutido, lo hemos contado, el sistema quedó con una deuda de cerca de 5 billones de pesos producto de decisiones del gobierno anterior cuando congelaron en medio del COVID las tarifas y no le contaron a la gente. Y nosotros habilitamos una línea de crédito que tiene disponibles y ya se ha hecho uso de cerca de 2 billones de pesos para que las empresas comercializadoras no carguen sus ineficiencias a los usuarios, sino que tengan el flujo de caja necesario para superar este periodo de estrés. Esa medida ha permitido que pues, las empresas tengan condiciones. Hemos estado girando también los subsidios de energía a las empresas. Esta semana deben salir los giros de los nuevos periodos, y de esa manera garantizamos que no se le carguen ineficiencias a los usuarios. Pero además de eso, hemos emitido por regulación algunos mecanismos para que se controle la recuperación de esas deudas y que logremos controlar, estabilizar los costos de la energía. Ahora, eso no es suficiente. Y hemos venido trabajando en otras medidas, por eso estamos presentando una reforma a la ley de servicios públicos, porque esto es un problema ministro, estructural. perdóneme, antes de que usted me hable de la reforma a la ley de servicios públicos, usted dice, ha bajado el precio de la energía en la bolsa, y ha bajado de 1.000 pesos que estaba el kilovatio a menos de 500, es decir, una reducción muy importante. ¿Por qué eso no lo sentimos los colombianos, ministro, en la factura de la luz? Hay otras medidas, y en el marco del negocio, las empresas comercializadoras, las empresas que le entregan la energía al usuario, debían haber comprado la energía de manera estable para todo este periodo. Por diferentes circunstancias, cada una de las empresas toma sus decisiones y adquiere la energía en un contrato, que es un contrato bilateral, o compra la energía en bolsa. Muchas de las empresas estaban expuestas en bolsa. Eso quiere decir que no lo habían contratado y que tenían que comprar la energía en la bolsa. Que nosotros estemos controlando los precios y esa estabilidad en el precio garantiza que estas empresas que tienen que comprar la energía en la bolsa no tengan esos precios altos que en última se le van a trasladar a los usuarios.
Las que ya habían comprado, pues no vamos a ver unas disminuciones, pero va a haber un control, porque ellas debieron adquirir esa energía a un precio establecido en ese contrato. Entonces ahí estamos tomando medidas en todos los eslabones para garantizar que en este periodo de estrés no tengamos esas grandes fluctuaciones. Sí. Ministro, la semana pasada vimos a los gobernadores y a los alcaldes del Caribe colombiano protestando y diciendo palabras más, palabras menos, que los habitantes del Caribe o comen o pagan los servicios. ¿Cómo van a solucionar ese tema de los costos de la energía en el Caribe colombiano? Ahí hay un gran problema que yo he venido discutiendo con algunos de los gobernadores. Yo de hecho no pude asistir porque nos encontramos desarrollando este ejercicio de gobierno con el pueblo en el Pacífico. Pero ahí hay varias medidas que tomar y esto es una larga historia en el Caribe, que es la herencia que se dejó en el sistema de Electricaribe y de antes de otras empresas. Implica una reforma estructural porque buena parte de lo que está ocurriendo en el Caribe es que el plan de desarrollo del gobierno anterior le cargó la deuda de Electricaribe a las facturas. Eso quedó mediante una ley y por eso nosotros hemos venido insistiendo también en la necesidad de reformar la ley y la estructura misma de las tarifas. Yo lo que he venido conversando con gobernadores y alcaldes es que tenemos que ponernos manos a la obra conjuntamente, que los gobernadores junto con el gobierno nacional hagamos el esfuerzo de invertir en la infraestructura para no cargarle esas pérdidas a los usuarios. Y pues es la conversación que quiero entablar con ellos en próximas semanas. Ministro, ¿y cuánta plata estaría listo a poner el gobierno para hacer ese trabajo conjunto de renovar la infraestructura eléctrica en el Caribe? Nosotros estamos haciendo ya los cálculos, pero especialmente hemos venido fortaleciendo nuestras empresas públicas, porque otra de las cosas que ocurrió es que muchas de estas empresas casi que las estaban marchitando, incluso están a punto de venderlas, y nosotros lo que hemos venido haciendo es fortalecerlas para que a través de estas empresas podamos garantizar operación, mantenimiento e inversión en infraestructura. Ministro, pero a propósito del Caribe, ya la tarifa plena del kilovatio hora está en 1.017 pesos y con estas altas temperaturas por el fenómeno del Niño, el consumo por supuesto está aumentando, se prenden los aires acondicionados, los abanicos y lo que se requiere es una solución inmediata. ¿Qué le puede usted decir al costeño que le está escuchando en estos momentos para que no se preocupe por la próxima factura que va a recibir? Eso es un tema estructural que sería mentira decir que se resuelve únicamente con medidas regulatorias. Es un cambio estructural, nosotros hemos adoptado todas estas medidas y para lograr llevar medidas concretas a los usuarios estamos desarrollando la estrategia de comunidades energéticas. Nosotros estamos construyendo ya unos parques, unas comunidades solares en barrios de Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Hemos venido conversando con los alcaldes para lograr que la gente tenga alivios concretos, especialmente en los barrios más vulnerables. Estamos a punto de inaugurar ya esa planta solar que va a ser una comunidad energética deportiva en barrios de Barranquilla para garantizar que ellos tengan un beneficio directo, pronto, que les permita tener disminución en la tarifa. Ministro, y con todo este panorama, ¿qué tiene que ver la reforma a la Ley de Servicios Públicos que ustedes están previendo? Varias cosas. Nosotros estamos incluyendo en esta reforma de servicios públicos, que es una modernización del sistema, es una ley que tiene ya casi 30 años y que no estaba adecuada pues a los tiempos que estamos viviendo y especialmente a la transición energética. Ahí estamos incluyendo temas como un mínimo vital de energía que debe ser garantizado por los prestadores de servicio, de tal manera que estas situaciones en medio de estas crisis climáticas y estos fenómenos del Niño que van a ser cada vez más intensos producto de la crisis climática, pues puedan siempre garantizar un mínimo vital, así como en el pasado hemos hablado del mínimo vital de agua. Incluir más herramientas para la Superintendencia de Servicios Públicos y que ésta pueda actuar de manera contundente ante las tarifas injustas y ante los hechos que ya es por todos conocido, a veces cometen las empresas prestadoras de servicio. El fortalecimiento y la transformación también del modelo de generación en el país para que las mismas comunidades puedan generar también energía e incluir entonces en todo el sistema el modelo de comunidades energéticas, entre otros asuntos que estamos incluyendo en la reforma, que está para discusión del país y que en un proceso de socialización vamos a recoger los insumos para luego de eso radicar en el Congreso. Sobre tarifas de energía, sobre fenómeno del Niño, sobre el Caribe colombiano, el ministro del sector, el ministro Andrés Camacho. Señor ministro de Minas y Energía, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día.
Buenos días a todos. 6:58 minutos en Mañanas Blue. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Se estima que la inteligencia artificial podría desplazar un 25% de los empleos en el mundo al cabo de 5 años. Latinoamérica ha experimentado un importante incremento de las ofertas laborales relacionadas con la inteligencia artificial y de acuerdo a cifras de la firma de empleo remoto Deal, estas se han incrementado un 128% en su plataforma en los últimos 12 meses. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor